Codependencia, tema 7. Concepción del mundo y estrategias de cambio. Este es uno de los modos en los que se concebía el mundo en la antigüedad. El mundo apoyado sobre el lomo de 4 elefantes. Este es un mapa de la antigüedad. En él no existe todavía el continente americano. La forma en que se concibe el mundo implica que muchas otras cosas sean de una manera específica y no de otra. Por ejemplo, antes del descubrimiento de América, nadie se atrevía a viajar por el mar más allá de ciertos límites, porque se encontraría con monstruos terribles o su embarcación podía caer al vacío. En el año 1600 después de Cristo, todavía se creía que la Tierra era el centro del mundo y el Sol giraba alrededor de ella. Era obligatorio regirse por esa creencia. Giordano Bruno, un religioso dominico que se atrevió a expresar opiniones diferentes, fue quemado vivo en la hoguera. Actualmente, nuestra concepción del mundo incluye que el universo es infinito. La Tierra es solo uno de los planetas que giran alrededor del Sol, y el sistema solar es solo uno de los que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hace más de 4 décadas, el Apolo 11 alunizó, y desde entonces las noticias sobre viajes espaciales son frecuentes. Actualmente existe la discriminación hacia quienes son o piensan diferente, pero al menos oficialmente, ninguna institución o país mataría a nadie por ello. La concepción del mundo lo invade todo, y la ciencia misma no ha escapado a su influencia. Los modelos del mundo para la ciencia se denominan paradigmas. La ciencia como tal surge en el siglo XVII con la aparición de la observación y la experimentación como método científico. Y se espera que todo científico se rija por el modelo del mundo predominante en un momento de la historia. Por ejemplo, un paradigma de la ciencia médica es que el cuerpo humano es una máquina a la que se le pueden quitar y poner piezas. Una expresión de ese paradigma la tenemos en los trasplantes de órganos. Ese paradigma también está relacionado con la división mente-cuerpo, que se relaciona directamente con la salud mental. Según esta forma de ver la realidad, la mente y el cuerpo están divididos. Actualmente, sin embargo, hay científicos dedicados a la salud mental que consideran que la mente y el cuerpo se influyen mutuamente y consideran que muchas enfermedades son psicosomáticas, es decir, mentales y corporales. Algunos paradigmas de la salud mental son el trastorno mental localizado en el individuo y el trastorno mental localizado en la familia. O sea, se enferma el individuo en oposición a se enferma la familia. Dos paradigmas o concepciones del mundo opuestas. Para cualquier ser humano siempre es y será difícil
cambiar nuestra forma de ver las cosas, y sin embargo, muchas veces hay la necesidad de cambiar. Mientras más limitada es nuestra concepción del mundo, más influyentes y poderosas son las concepciones del mundo que se nos ofrecen en la religión, la magia y la mitología. Esas concepciones del mundo están siempre ahí para escaparnos, para evadir nuestra realidad. Por ejemplo, Dios creó el mundo y a todos los seres sobre la tierra. Y los fenómenos naturales son castigos divinos por nuestros pecados, por haber ofendido a Dios de algún modo o habernos alejado de Él. La ciencia busca explicaciones con base en el descubrimiento de las leyes que gobiernan el universo. Y como producto de ella surge la tecnología que permite a la especie humana adaptarse y mejorar sus condiciones de vida. Para la ciencia, el mundo no fue creado, sino producto de una larga evolución que comenzó con una gran explosión. Para la mitología, dependiendo de la cultura de la que se trate, el mundo fue creado por seres sobrenaturales, dioses que tratan con los hombres, los castigan o se compadecen de ellos. Seres mitológicos que en sus características se parecen mucho a los humanos, aman, se pelean unos con otros y ejercen venganzas sobre otros dioses o sobre los humanos. En la vida de cada ser humano coexisten siempre esas diferentes concepciones del mundo, mítica, religiosa, mágica y científica. Son concepciones del mundo que se nos transmiten y vamos asimilando desde niños, con las historias, costumbres, tradiciones familiares y valores culturales que se nos enseñan, que influyen en nuestra vida mucho más de lo que creemos. Por ejemplo, aprendemos que el hombre sale a trabajar, provee lo necesario y protege a la esposa y a los hijos. Y la mujer está en casa, se ocupa de la comida, la ropa, el cuidado de los hijos y atiende al esposo. Que el hombre tiene derecho a emborracharse y a la infidelidad. Que la mujer no debe tomar y si es infiel es una perdida. Y si sale a trabajar es como una concesión y no debe descuidar la casa, el esposo y los hijos. Nos lo enseñan, lo creemos y continuamos viviendo de acuerdo a eso, aunque las cosas ya no funcionen así. Lo creemos hasta el punto de tolerar abusos. El aislamiento, el miedo, el silencio y nuestra propia apatía logra el absurdo. Pero la sociedad es cambiante. Adaptarnos a esos cambios es una exigencia y muchas de las creencias y valores con los que actuamos entran en crisis. Si nuestra idea del mundo y de las personas no cambia y la adaptamos a nuestras circunstancias,
entraremos en una cadena de fracasos y sufrimiento, e incluso en crisis, definida esta como una situación en la que nuestra forma de ver las cosas y de enfrentar las situaciones cotidianas ya no nos funciona. En estudios llevados a cabo en comunidades rurales, se ha encontrado que las creencias que se tienen respecto al hombre y a la mujer y las costumbres que los rigen son la causa principal del abuso de alcohol y la violencia hacia la mujer por parte del hombre. Y también es la causa de trastornos mentales, como el alcoholismo en el hombre, y la ansiedad y depresión en la mujer por la situación constante de estrés. En las ciudades, la situación no es diferente. El hombre para nada corresponde con el modelo de proveedor y protector de la familia. Por el contrario, en muchos casos, la mujer como esposa y sus hijos necesitan que se les proteja precisamente de quien, según lo que aprendieron, debería protegerlos. Vivimos constantemente situaciones opuestas a lo que aprendimos y aún así no cuestionamos lo que creemos. La forma en la que nos vemos y la forma en la que vemos a los demás, al hombre y a la mujer. También es importante las creencias que tenemos. En las comunidades indígenas y en la ciudad se cree, por ejemplo, que el abuso de alcohol y sus consecuencias en la conducta del bebedor son normales y no parte de un trastorno que debe ser atendido. También se considera normal la violencia hacia la mujer y las alteraciones en su salud mental, como ansiedad y depresión. Muchos hombres siguen creyendo que es normal la supuesta supremacía del hombre sobre la mujer y su derecho al abuso sobre ella. No se convencen de lo contrario hasta que se enfrentan a instituciones que defienden los derechos de la mujer cuando su pareja los denuncia. Estos son ejemplos de la vida cotidiana de muchas personas, hombres y mujeres, que están viviendo su vida con un determinado modo de concebir su mundo que no les beneficia. Y por el contrario, bloquea la búsqueda de orientación y ayuda en instituciones educativas, de salud o de justicia. Es necesario informarnos, aprender y reaprender nuevas cosas, desaprender lo que hemos aprendido mal o cambiar nuestras creencias, defender nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, en particular de las personas con las que nos encontramos vinculados afectivamente, nuestros familiares. Es necesario participar activamente para una sociedad más igualitaria y de apoyo mutuo. Que comprendamos que nuestro bienestar personal y familiar no está separado del bienestar de otras personas y familias. Que nuestro crecimiento personal depende del crecimiento de cada una de las demás personas. En la película La sal de la tierra
un clásico del cine que trata de una huelga de mineros, se puede ver confrontadas las diferentes concepciones del mundo de los protagonistas. La del patrón y sus incondicionales, que concibe a los mineros como tontos, flojos, dependientes, ignorantes. La de los mineros, que conciben al hombre como superior a la mujer, fuerte, protector y proveedor de la familia, con derecho a pensar, opinar y decidir. Y que concibe a la mujer como incapaz de pensar, débil e incapaz de defenderse, y cuyas necesidades son menospreciadas. La concepción del mundo de las mujeres que saben de sus capacidades, que se atreven a opinar, toman decisiones y deciden enfrentarse a los hombres, sean patrones, maridos de sus amigas o sus propios esposos. Cuestión de plantearlo. ¿Por qué no la apoyaste? Eres igual que los demás. Pero, Teresa, no se pueden precipitar estas cosas. Tú sí que te has precipitado. Nos habéis dejado a un lado. ¿Por qué no me consultaste? Es vergonzoso. Te has puesto en ridículo como consuelo. No es mala idea que las mujeres ayuden a los hombres. Pero, cariño... ¿Por qué no pones un cartel en la puerta? No se admiten perros ni mujeres. Patrones que saben de las implicaciones de cada decisión. El almacén y las viviendas. Todo lo que ve. ¿Para qué iba a hacerlo? No queremos echarlos. ¿Cree que nos dejarán pasar? Mineros y sus esposas que descubren que el mundo es más grande de como lo imaginaban y que en su huelga están luchando por todos los trabajadores. Si no hubiera sido por la ayuda de la Unión Internacional y de otras entidades locales, los dueños de la mina casi nos matan de hambre. Nosotros creíamos que nadie fuera de nuestro condado conocía o le importaba nuestro problema. Estábamos equivocados. Ayuda a los mineros. El Consejo de la Construcción. Llegaron cartas de nuestra gente en el suroeste. De Fireway, Bewley, Chicago, Birmingham, Nueva York. Misivas de solidaridad y aportaciones económicas en dólares para los obreros. Todos ellos obligados a clarificar sus ideas, expresarlas y confrontarlas con las de los demás protagonistas. Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barn tenía razón. La compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida. Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. No se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. Y obligados también a cambiarse a sí mismos y buscar el modo de que los demás cambien si quieren ganar la huelga y mejorar sus condiciones de vida. Qué gran experiencia para ti, ¿no? Sí. Habrás tenido bastante para el resto de tu vida. Voy a volver mañana. Escucha, podrían hacerte daño. Podrían. Si crees que voy a aguantar esto en lo sucesivo, estás loca. He estado con los niños todo el día. Yo he estado con ellos desde que nacieron. Te lo advierto. No me quedaré en casa con los niños mañana. De acuerdo. Entonces me los llevaré al piquete. Así de importante es la concepción del mundo. Una frase en la que quizá nunca nos habíamos puesto a pensar, pero que está en nuestra vida cotidiana y afecta a cada una de nuestras decisiones. ¿Cómo va? Esto no tiene fin. 3 horas para calentar el agua para lavar esta ropa. Te digo una cosa. Si esta huelga termina alguna vez,
No vuelvo a trabajar para esa compañía a menos que pongan agua corriente. La Unión debió hacer la demanda desde el principio. Y que lo digas. Como dice Charlie Vidal, hay dos tipos de mujer. La mujer descuidada y la mujer ordenada. La cuestión mujer lo llama a él. ¿La cuestión mujer? Sí, el problema es qué hacer al respecto. ¿Y qué pretende hacer al respecto? Dice que hay que darles igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en el hogar. Sí, el mundo es terrible y por ello debemos prepararnos para enfrentarlo, no para rehuirlo. Debemos preparar a nuestros hijos para enfrentar ese mundo terrible, pero no quitándoles oportunidades de madurar y desarrollar sus propias capacidades, sino quizá ofreciéndoles otras que consoliden sus habilidades. El mundo es terrible, pero no va a dejar de serlo porque pretendamos ocultárselo a nuestros hijos. Ellos también viven en este mundo y aunque no queramos, van descubriendo que es terrible y, como parte de su adultez, se van viendo en la necesidad de tomar decisiones y correr riesgos. Busquemos que por lo menos no sean riesgos inútiles, como el consumo de alcohol y drogas, o una vida fácil, viviendo a costa de los demás, con conductas antisociales. El cambio implica todos esos aspectos de nuestra vida. Charlie, habla. Una orden de desahucio. ¡Desahucio! ¡Desahucio! ¿Dónde? En la casa de Quintero. Hay una forma para poder ganar. ¿A qué te refieres? Vamos a montar un piquete. Ahora podemos luchar juntos, todos. Poner las cosas en su sitio. Hablaré con Nueva York. Quizás sea mejor que intentemos llegar a un acuerdo por el momento. Aún no sabíamos que habíamos ganado la huelga. Pero nuestros corazones estaban llenos de alegría. Y cuando Ramón dijo: Gracias, hermanas y hermanos. Esperanza, gracias por tu dignidad. Resumen. 1. Nuestra concepción del mundo afecta el cómo nos vemos, cómo vemos a los demás y nuestra forma de resolver los problemas. 2. Hay creencias erróneas que debemos identificar y buscar cambiar porque no nos benefician. 3. Hemos aprendido formas definidas de actuar ante las situaciones que nos llevan a reaccionar de forma mecánica, y si éstas no son funcionales, deberemos cambiarlas. 4. Es necesario buscar informarnos y aprender cosas nuevas para desarrollar nuevas capacidades y formas de actuar. 5. También incluso es necesario desaprender algunas cosas y en situaciones de crisis es necesario incluso deseducarnos, desaprender lo que hemos aprendido mal.